Una gráfica que una vez mandé a hacer, lo que le acabo de comentar, que obviamente no leen nada, porque puede quedarle zoom detalladamente, ¿ya? Y esto también como para los compañeros que entraron más tarde, para repetir un poquito los conceptos que mencionamos anteriormente, ¿ya? A nivel general voy a dar zoom porque se pasa la parte. ¿Se dan cuenta en general que en este lado tenemos la gráfica de áreas de proyecto y la gráfica de poblaciones asociadas al proyecto? Para los compañeros que no ingresaron recién, lo que estamos haciendo con esta gráfica es poder llegar a establecer cómo uno llega a establecer la demanda de un diseño de inversión, ¿ya? Entonces, por un lado yo tengo que mirar el área de influencia, o sea, el área que va a abarcar este proyecto, ¿ya? Y por otro lado determinar la población que va a tener este proyecto. Y lo que le comentaba a los estudiantes recién era que población no es demanda. Entonces les decía, por ejemplo, si tú vas a un estacionamiento, la demanda no son los vehículos, la demanda es, por ejemplo, número de vehículos hora, ¿cierto? Por ejemplo, que te diga 100.000, oye, vas a estacionar 100.000 vehículos al año, tú no puedes calcular el número de estacionamientos si yo te doy ese dato, no es suficiente, ¿ya? No te sirve que te diga, por ejemplo, oye, por el mall van a pasar 1,5 millones de personas durante el año. No puedes calcular el número local, no puedes dimensionar, no tienes base de dimensionamiento. Entonces la demanda tiene que inclusive ser establecida con unidad tipo tasa, ¿ya? Voy a hacer zoom nuevamente. Y la gracia de este ejemplo es que también, o sea, de esta gráfica que viene como un ejemplo de fantasía, pero que no sirve. Este lo voy a subir al curso, ¿ya? Bueno, acá, ¿cuál es el ejemplo de fantasía que nosotros tenemos acá? El ejemplo que tenemos es el siguiente. Es una especie de clínica, es una clínica, digamos, teórica, me parece que de pacientes cardiológicos que atender a, me parece que la ciudad de Talca, y pacientes cardiológicos del segmento tercera. Ese es como el mercado objetivo que atender esa clínica, ¿ya? Entonces uno quiere llegar a calcular la demanda de esa clínica, y un ejemplo de otro. Entonces, para poder llegar a determinar la demanda, primero partimos definiendo al estudio de la influencia. Lo que decíamos que al estudio, ahí está entre comillas, dice zona geográfica que da contexto al problema de estudio. Como dice su nombre, es el área de donde deben tener los datos. O sea, si acá estamos hablando de un paciente de Talca, que no sé si, no me acuerdo bien si era eso, ahí lo voy a verificar. Tú tienes que encontrar información porque tú dices, oye, ¿cuántos pacientes van a irse a atender por razones cardiológicas a una clínica cardiológica? Y yo atendo gente de Ciudad de Talca. Puede ser, mira, profe, pero pasa a veces y digo, no, porque puede que empiecen a ir gente en las comunas aledañas. ¿Ya? En este ejemplo teórico vamos a asumir que realmente esas están cubiertas por otra área y que nos basta con la Ciudad de Talca. ¿Ya? Pero en la vida real, pues ahí que gente en una aledaña por empezar ahí. Debería cambiar la influencia del proyecto. Pero acá, claro, tú vas a estudiar datos y tú decís, chuta, no encuentro datos cardiológicos específicamente en esta ciudad y tengo que acudir a datos cardiológicos regionales. Entonces, tengo que estudiar datos de la región del Maule completa. No habían datos desglosados, entonces dijeron, área de estudio, región del Maule. Después de eso, dijeron, después viene el área de influencia. El tamaño de carga alcanzan a ver, ¿no? ¿Todo? ¿Lo ven más sí? Entonces, después dice que el área de influencia son los límites dentro de los cuales el proyecto podría constituir una solución real al problema del Estado y queda definido principalmente por la ubicación de la población afectada. Entonces, área de estudio y área de influencia, lo que les comentaba recién, pueden coincidir, pero finalmente la segunda se conjunta a la primera. La verdad es que es como bien lógico, no hay que estudiar el área de estudio puede ser más chica de influencia porque si el proyecto va a atender a gente de Talca, no voy a estar estudiando una parte de Talca, tiene que estudiar al menos Talca o a un área más grande. Ya, pues, entonces, acá te dice que el área de influencia sería tal. Entonces, en este caso se enseñó que el área de estudio es más grande que el área de influencia. ¿Ya? Pueden ser iguales, pero es imposible decir, no, para ver pacientes cardiológicos, yo solamente estoy hablando de Talca. No tiene sentido. Si va a atender a toda la gente Talca que tenga esa situación.
¿Ya? Bueno, ahora tenemos que ir a ver la demanda. O sea, los demandantes con la población. Y ahí nos vamos a la gráfica poblacional. Y cuando nos vamos a la gráfica poblacional, la población está la población de referencia, ¿qué dice la definición? Población total del área de influencia, o de la influencia, acuérdense la influencia de la marca, perteneciente al grupo de estudio, que acuérdense, eso es importante, perteneciente al grupo de estudio, que le decía, oye, un proyecto de cancha de fútbol, toda la población de Talca, no, porque los niños de 6 años no juegan fútbol, ¿sí? No los puedes considerar, y así. Acá el ejemplo que dice es habitantes de la ciudad de Talca pertenecientes a la tercera edad. Si la problemática se identificada y a la que se orienta nuestro proyecto afecta a salud. ¿Ya? Y acá dijimos que hay que a la gente de tercera edad porque esa es la gente al objetivo que queremos llegar con la atención radiológica. Dice, pero profe, en la vida real, ¿cómo se llama? Más gente tiene que decir, no sé, por ejemplo teórico. De hecho, tengo un amigo un ahijado mío que es cardiópata, pero este es el ejemplo teórico, ¿ya? Porque el objetivo de este proyecto es una liga de pacientes cardiológicos de tercera edad. Después vamos a saltar a la población potencial, que son los potenciales demandantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Parte de la población de referencia que es afectada directamente o que presenta la problemática que será solucionada por nuestro proyecto. De la población de referencia se identifican dos subgrupos. La población afectada por el problema, o sea, los que tienen problemas cardiológicos, o población con problema potencial, y la no afectada, que le llaman población potencial sin problema. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Eso está extraído de la metodología general de evaluación del proyecto del 2023. ¿Quiénes son los que tienen problemas? Los que tienen problemas cardiológicos. Entonces, los que no tienen problemas cardiológicos nunca van a ser demandantes tuyos, ¿cierto? Por ejemplo, habitantes de la ciudad de Talca, pertenecientes a la tercera edad, que presentan problemas cardíacos. ¿Claro? Vamos a la población objetivo, que van a ser efectivamente los demandantes de la iniciativa de inversión. Y aquella población beneficiaria del proyecto. La demanda a ellos es la que después va a llenar el grupo. Se identifica a partir de la población potencial perteneciente al grupo de estudio. El proyecto te puede dar, lo que te decía yo recién, el proyecto puede dar solución al total de la población potencial o a parte de ella. Que es lo que decía, oye, la discoteca, oye, hay 15.000 cabros que quieren entrar a la discoteca. Sí, pero no tengo plata para hacer la discoteca, solamente para mí. Prescripción presupuestaria. O lo otro, la discoteca del tamaño tipo de 1000. O parte de ella, en este último caso, la población potencial afectada, que no resuelve su problema, constituye población postergada. O sea, ¿sabes qué? Mira, de los 15.000, yo tengo a mí nomás, no los tengo que postergar por razones de elección presupuestaria. Como decía, hay áreas de proyecto donde tú no puedes postergar. ¿Se acuerdan del proyecto potable? Yo no voy a decir, no, ya va, ellos nomás, estos no. Dice, y acá el ejemplo sería, mira, mi población objetivo serían habitantes de la ciudad de Talca, pertenecientes a la tercera edad, que presentan problemas cardíacos y que van a ser efectivamente atendidos por la misma. Y después que tiene esa población, tú dices, bueno, ¿y cuántas veces van a ir a clínica? Y eso lo multiplicas por la tasa de requerimientos y ese es tu demanda. Y ahí con ese dato vaya a poder construir número de pabellones, número de box de atención, habitación y toda la infraestructura. Si no tienes ese dato, no puedes hacer infraestructura. Eso es clave en los proyectos. ¿Ya? Y esto es para todo tipo de proyectos. El tipo de radar que van a ocupar los chiquillos para el proyecto que ellos quieren hacer es función de los requerimientos sobre el radar. Porque yo voy a decir, ¿por qué este radar y por qué en otro sistema? Y hay requerimientos energéticos, requerimientos de solicitación, de prestación del sistema, etc., de cobertura, etc. Entonces, es decir, esto es lo que explica que la infraestructura de radar que ocupamos es esta. Y esa es la demanda. Y una vez que justificaste eso, te compré el radar y ahí tú tienes que pasar la plata.
cuesta tanto el costo RAR, cuesta tanto las manutenciones del RAR, y ahí empieza a llegar el flujo acá. Y antes con el RAR anterior gastaba tanto, ahora gasto tanto menos, ahora, y ahí cae por un tubo el flujo. Esto, lo que estoy comentando ahora, se lo anticipo porque esto es lo que ya en la próxima semana, pero lo comenté antes porque dije, quiero que definan rápidamente el proyecto, ¿ya? No me acuerdo cuándo quedó la fecha de entrega del proyecto, pero cuando sé qué es, que la puedo revisar nuevamente, el tiempo va a pasar. ¿Ya? Entonces, al final de la clase, en el tercer módulo, voy a preguntar qué proyectos tienen en mente, para yo decir, mira, si tú me haces ese proyecto, tenéis que hacerme esto. De hecho, le estaba preguntando al chiquillo qué libro recomendaba para sacar un ejemplo de proyecto. La idea es irlo a todo orientando, si mira, haga esto, revise esto, ¿ya? Para que quedemos claros. En la primera entrega de proyecto, ustedes me tienen que entregar un Excel en un formato que yo, donde me decís, profe, la demanda del año 1 al 10, me tendrán que decir por qué, 10 años o 20 años, ¿ya? Es esta. Y me decís, ¿y de dónde sacaste la demanda? La saqué esto, y ahí lo que le da en el Excel, ¿cómo calculaste? Y así proyecté la demanda, con tal tecnología. La infraestructura técnica, los metros cuadrados del proyecto, o el tipo real, es este, y por esto. O sea, todo explicado. Eso es la primera. Y después la última entrega del proyecto es flujo de caja. Todo lo que está anterior lo repites porque es acumulativa y por eso me justificas los costos, las inversiones, los beneficios, todo el proyecto. ¿Ya? Y calculamos el término. ¿Ya? Claro. Otro elemento más que tenemos que considerar es que cuando nosotros analicemos el mercado del proyecto, nosotros tenemos que entender que usted al diseñar una iniciativa de inversión, esa iniciativa de inversión crea una oferta. Entonces, yo tengo una oferta que responde a una demanda. Bueno, esa es la razón por esa más estudio de mercado. Analice la interacción oferta-demanda. ¿Ya? Entonces, cuando analiza eso, ¿qué es lo que te ocurre? Te ocurre lo siguiente. ¿Ustedes saben la historia de esta pizarra de esta universidad? No me estaba acordando, como hace tiempo hacía clase. Bueno, cuando hicieron esta universidad, muchos profes reclamaban y dijeron, oye, ¿no habrá pensado el compadre que diseñó esto? Es que uno escribe, yo mido el 80, escribe en general en esta zona y esta zona. Entonces, ¿no habría sido mejor que la pizarra la hubieran hecho aquí, que tengo más espacio de pizarra y no vaya que nadie más escribe allá arriba? Es decir, para el proyector no, pero nos faltó espacio de pizarra. Entonces, hay colegas que se dicen que la pizarra no tiene un espacio para escribir. Entonces, siempre estaba acordando a poder hacer tantos años de clase. Se la nota la pizarra acá. Al 29%. Está pensado el proyector, pero no para escribir. Hacer. Chile necesita hacer. Parecía el proyector de desalineado. ¿Cómo es que se va? ¿Ah? Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, probablemente tú decís, oye, ¿a qué se le ocurre esto? Me había pasado también que ¿quién diseñó este proyecto? Ya, oferta-demanda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tu proyecto es una unidad de negocio que provee productos o servicios. Esto es lo que te manda para allá. Te manda productos o servicios. ¿Ya? Es un motivo largo. Productos de servicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se oponen a una demanda. Entonces, tú puedes diseñar oferta en función de la demanda, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este compadre que está acá, que es el proyecto, para poder proveer esa oferta, requiere insumos productivos, ¿cierto? Y él va a ir para atrás a quién? A un proveedor.
así como puede haber un proveedor, puede haber más proveedores. Puede haber un proveedor 1, un pro 2, un pro N. Y esto que está acá se llama un mercado proveedor. ¿Cierto? Nuestro mercado sería Cuando llegue a cotizar, vale. para que él ponga la estructura, hay que decir, mira, yo te vendo el radar, pero depende de tu altura, el problema que estás así. Yo les vendo el radar, pero con la mantención de la tabla. No sé. O no, oye, ¿acepta tarjeta? No, no acepta tarjeta. ¿Mercado pago? No, aquí entre mercado se trabaja con mercado pago. No, yo doy una concesión del equipamiento. Yo no doy una concesión, yo no vendo el equipo. Yo doy una concesión, no sé, depende de cómo. Lo otro, yo no le instalo el radar si usted no me tiene hecho tales cosas. O sea, si luego venía a un edificio y quería entregar un ascensor y le dice mis condiciones para entregar un ascensor es que tenga esto. Son reglas y eso son cosas que analizas para los flores. ¿Ya? Porque todo eso te afecta cómo hacer el diseño de esta forma que tú le vayas a dar este compadre o esto. ¿Ya? Y así como tienen distintos proveedores, tienen distintos demandantes, porque esta demanda es el resultado de el desglose de muchos demandantes. Entonces, esto acá se llama mercado consumidor. Y aquí hay demanda 1, demanda 2, demanda N. Tienes que entender a los consumidores. De hecho, en el proyecto teórico de estacionamiento, hay gallos, como decíamos, se debe estacionar, no yo estaciono solo en la mañana. No, yo hago un contrato. Yo contrato para mis vehículos de la empresa. No, yo voy de vez en cuando. Entonces, cada uno tiene distintos patrones de demanda y de hecho en esos flujos de caja de ingreso por venta, cliente tipo 1, ingreso por venta, cliente tipo 2, cliente tipo 3. Porque cada uno con sus estructuras de consumo distintas. Debería definir el tipo de consumidor. Tenéis que desglosarlo porque en realidad, imagínate, o sea, tú llegas y decís, si él consume distinto, piénsalo, si yo en la universidad, cuando estaba en la universidad me tocó hacer un proyecto de gimnasio. Y cuando hice el proyecto de gimnasio, tuve que, de hecho siempre hago de estudiantes, vine a los gimnasios de acá y vi el spam, y ahí llegué acá con el dueño y todo. Y yo me dejó observar el día, y ahí cachaba que venían por regular, por lo que son ahí más muchos otro patrón de comportamiento, otros que por razones estéticas, me decía, mira, acá hay tales tipos de clientes, y estos clientes tienen tales patrones de consumo, yo lo observaba, y ahí andaba. ¿Y qué es lo que pasa? Que tal tipo de cliente, tú decís, pero todos pagan el plan mensual. Sí, pero no todos pagan en la infraestructura de la misma forma. Entonces, cuando tú das el ingreso por venta, el ingreso por venta es de pagar el plan mensual. Pero para el diseño de infraestructura, por ejemplo, cuántas máquinas, cuántas trotadoras, me afectaban cuántas máquinas trotadoras tenía. Tenía que entender su patrón de uso para definir el número de trotadores y el número de máquinas y por ende decir, pero son los trotadores y máquinas. Alfred, por favor. ¿El break cuánto? Por favor. Entonces, ya que pasaba, piensa en tu flujo de caja. Si tú armas tu flujo de caja de plata, tú decís, no, mira, son 500 compadres, 500 personas que van al gimnasio y todas te van a un carro mensual. Pero hay distintos planes, ya son 500 mensuales, ¿ya? Entonces tú decís, ya, listo, 500 por el plan, listo. Claro, pero cuando empezáis a armar la infraestructura, decís, ya, ¿cuántas trotadoras? ¿Cuántas trotadoras en función de cuánto usen la trotadora? Y no todos los clientes, no todos van por la trotadora, ¿cierto? Algunos van a una vez. Hay otros que van a las clases, otras que van a las clases, ¿cierto? Por ejemplo, si al gimnasio no va a ir a pesas. Ella, por ejemplo, va directamente a pilates, cosas así. Ella me dice, a mí me gusta el pilates, no me gusta el otro. Ya, listo. Aerobox, cardiobox, no sé cuánto, ya todas esas cuestiones. Van a las clases específicas. Entonces, tú cuando desgloses los metros y tú decís, oye, pero que te ponen tanto. Cada una de esas cosas en metros cuadrados y en plata. De hecho, yo me acuerdo cuando trabajaba en inglés, había una sectorialista que se llamaba, que era el Super Pro, ¿ya?
Y me acuerdo que me decía, Alejandro, me dijo, el metro cuadrado sale caro. Porque el metro cuadrado de infraestructura no es solamente el costo de la inversión del metro cuadrado. El metro cuadrado tú tienes que mantenerlo por todos los próximos años. Entonces, si tú calculaste mal, que será en este caso más flotadoras, más salas de cardio o aerobox, calculaste mal, al proyecto le asignaste no solamente más inversión, le asignaste más costos fijos. Inmediatamente. Hay más metros cuadrados que mantener, más infraestructura, ¿cómo se llama? Más personal. Entonces, esa va a ser la condición. Sí, justamente a eso iba a preguntar qué pasa si equivocara el cálculo y decían, o sea, ¿puede haber un momento del estudio como tal o cuando ya haya funcionado el proyecto que ustedes más adelante por si no recuerdo? Es decir, hay que tener más trotadoras, más bicicletas. Lo que pasa es que los estudios de demanda lo hiciste en la parte preinacional, porque tú cuando empiezas a ejecutar obras no estás calculando demanda. Tú ya la definición de los metros, para empezar a construir el primer metro, la primera piedra ya está definido el plan. De hecho, la pregunta de tu es interesante porque, mira, siempre te conviene quedar más chico que más grande. Porque si quedas grande, quedas con capacidad ociosa y eso cuesta mucho menos. Por último, cuando quedas con corto capacidad, puedes ampliar. Y de hecho, tú puedes agarrar cosas como esta. No puedo decirlo con esta clase, no. Ponte que tú calculas la demanda así. O por ejemplo, tu demanda así. Entonces tú dices, oye, el gimnasio lo podría hacer así, siempre con una locura capacidad, por si acaso. Y después, años después, montar una ampliación acá. O lo otro es que yo voy a hacerlo inmediatamente así. ¿Ya? Pero ojo, todo eso depende de que esta trayectoria de la evolución de la demanda la tengáis bien calculada, porque eso es importante. La demanda va a ir variando por año. Y yo podría calcular desde un comienzo, decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto así y en tanto años vamos a hacer una empresa. Es que tú lo que haces hoy día es calcularlo. ¿Pero te acuerdas lo que te preguntaba en la primera clase? Decir que tú vayas a chutar exactamente la demanda de ellos sería imposible. ¿Quiere decir por eso que no va a haber proyecto? No, pero esto es complejo. Es lo que te acuerdas que yo decía, futurología estructural también. Entonces es un poco eso. Ahora me estaba acordando del compañero de arriba que el otro día me dijo, un poco menos me dijo, profe, tenga piedad que tengo otro curso de, ¿cómo se llama? La de autonómica, eso se llama. Claro, mira, yo estoy súper consciente que en realidad usted como alumno de biología mercante, o sea, esta asignatura puede ser que no es el core de la carrera, pero yo cumplí una misión, que está y le estoy hablando un montón de cosas así, el profe no va a pedir a ese mercado, el consumidor, no va a pedir, bueno, los industriales se lo piden. Usted no va a pedir el producto, digamos, flujo caja, éxito, todas esas cuestiones, ¿está ahí? Pero tengo que explicarle que son estos conceptos, tengo que explicarlo, no es lo que voy a contar en la prueba teórica para que digan, ¿sabes qué? Si te juntáis con un gallo en la empresa, estáis en una naviera, y te juntáis con un industrial, un comercial, un gallo, oye, queremos llegar a este proyecto, y digáis, yo sé que está hablando, no es algo desconocido para mí. ¿Está bien? Entonces es un poco eso. Ya, entonces, mi proyecto está acá. Acá está el proyecto. ¿Ya? Y otra cosa más, así como ante una demanda, así como está mi proyecto, pueden haber otros más. El caso de ustedes es ese. Pero hay otro mercado que decir, oye, así como está mi estacionamiento, el gallo se puede estacionamiento o se puede estacionar con el viejo con el pañuelo, con la pañoleta afuera. La pregunta es, tú decís, ¿lo analizo a él o no? Si me afecta la demanda y es interesante. Porque veanlo de la siguiente forma. Si tú has instalado un estacionamiento en una ciudad donde no hay veredas no hay tanto espacio de vereda para poder estacionar informalmente, ¿te afecta la demanda? No. Entonces tú decís, así como está la oferta 1, puede haber más compadres acá. Y eso se llama mercado competidor. Y ese mercado
mercado competidor pueden haber competidores directos, indirectos, sustitutos. Tienes, por ejemplo, hay competidores que son directos, indirectos. Mira, yo no sé por lo mismo, pero parecido. El gallo que te estaciona en la calle, estaciona, pero no provee lo mismo, no entrega lo mismo. Entonces, mira, por ejemplo, si tú estás en un mercado donde estos demandantes, así como pueden ir contigo, por aquí no digo que, por ejemplo, digo, supongamos que acá está la demanda potencial, ¿ya? Y algunos demandantes se dan contigo, eso serían población objetivo y demanda objetivo, y otros se dan con otros, ¿ya? Pero depende de la competencia que yo tenga, te afecta a las demandas, te afecta a los beneficios y costos del proyecto. De hecho, miren, ojo con esto, en ciertos mercados te encontráis lo siguiente: te encontráis que este gallo está conectado con este. ¿Cómo se llama eso? Integración vertical. Entonces, a ver, ponte que yo, por ejemplo, quiero vender. Mira, por ejemplo, te pasan distintos fenómenos de mercado. Tú armas un gimnasio. Es lo mismo, por ejemplo, que yo fuera a hacer un gimnasio y me encuentre frente a Sportlife que haga un gimnasio aislado. No, su economía de mercado es distinta. Entonces, ahí tú tienes integración en esta parte. Hay otros mercados donde el proveedor, y eso pasa, dice, oye, ¿sabes qué? Mira, yo soy un proveedor único. Y todos estos compadres que están acá con que ofrecen a los demandantes dependen de mí. Entonces, tú dices, en realidad, estos gallos, yo ¿por qué le hago? Y pueden ir a mí o a mí. ¿Y por qué no le tomo el negocio yo? Y ahí ese fenómeno, o quizás no me lo tomo completo, pero coloco una empresa acá. Y eso se llama integración vertical. Y obviamente tiene ventaja respecto al otro. Por ejemplo, me voy a poner a hablar de cosas quizás un poquito más fuera de la asignatura, pero esto lo tiene que escuchar la noticia económica. Oye, todos estos compadres se conocen, acá, se ponen de acuerdo para definir un precio que afecta al demandante. O puede ser los de acá que se ponen de acuerdo para afectar esta oferta que finalmente afecta al demandante. ¿Sí? Ahí tengo fenómenos de fusiones, integraciones, todas esas cosas, sobre la fiscalía sobre los que no han dicho. Entonces, el daño de una evolución, esto está fuera del curso de la buena cultura, ¿sí? El daño de la evolución, ¿qué es lo que hay tú? Tú decís, oye, los pollos, oye, subió el precio de los pollos. O pagamos más por los pollos cuando pudimos haber pagado menos. Claro, pero económicamente el daño de la producción no va por el lado de los precios, es decir, me está bromeando, si puede pagar más por el producto, sí, se entiende. Pero el mayor daño de la producción va por el lado de la cantidad producida. Porque si tú lo ves de la siguiente forma, en un mercado monopólico o coludido, digamos, el país no produce todo lo que puede producir. Mucha gente ha dicho, ¿sabes qué? A este precio del pollo no consumo pollo. Me voy por otro producto y el mercado del pollo que puede ser de este tamaño es de este tamaño. ¿Qué daño genera un mercado más chico? Menos empleo, menos PIB, menos capacidad productiva. Ese es el mayor daño que genera una producción. Es un daño querido en el costo de las personas, por supuesto, pero otro daño brutal. De hecho, toda esta normativa, digamos, de evolución anti-inclusión nació en los americanos por eso. Fíjate lo que hicieron los americanos, no sé si lo han visto, que digamos que David Rockefeller, que ha sido el gallo más millonario de la historia, digamos, él era el dueño de Standard Oil, del negocio del petróleo. Y en los primeros juicios de, digamos, de integración y de colusión, a él se le el gallo de la normativa americana y los tribunales americanos dictaminaron que las empresas de él se dividían y estaban obligadas a competir. Y producto de ese juicio, el tipo resultó más millonario de lo que era antes.
si eso saliera en las últimas noticias, ¿qué diría la última noticia? Ah, esta cuestión es injusto, que tenemos más plata y todo. Pero producto de eso, el mercado fue más eficiente, empezó a crecer más, la obligaron a competir. Entonces, pero eran todas las mujeres, no estaban obligadas a competir, van con reglas, era unidad de negocio independiente. Empezó a crecer el mercado del petróleo, más empresas tuvieron acceso al petróleo que antes no tenían, más empresas pudieron producir sus productos y servicios, hay un beneficio para la economía. Entonces, es un poco el concepto, ¿ya? Por eso fue un camino más que nada cultural. Ya, entonces, ¿qué analizamos en un mercado general? Analizamos la oferta, analizamos nuestros competidores, analizamos nuestros demandantes, analizamos nuestros proveedores, ¿ya? Y otro mercado más aparece acá. Hay veces que tú para llegar con tu oferta a consumidores tienes que acudir a otro mercado acá que se llama mercado distribuidor. Ejemplo. Bueno, la gente que produce bien el servicio necesita flete para que flete. Después la noticia que viene de los medios de hecho, hoy día María está diciendo que la cuestión partió porque un gallo ya cuchillado. Está bueno ir a comprar para allá a ese centro. No, pero por ejemplo, un ejemplo muy actual. Si tú evaluas un proyecto en un restaurante ese año, un plan de negocio, en ese tiempo el canal de venta online no estaba. O si tú veías un proyecto de supermercado, no estaba el canal de venta última milla como está ahora. Y si yo, por ejemplo, hago un restaurante y tengo un canal de venta online, bien sé que mucha demanda importante va al canal de venta última milla, por ejemplo, para las aplicaciones de Uber, de Rappi. Y cuando tú vas y dices, ya, perfecto, yo te distribuyo la comida. Y la gente me compra a mí, pero ellos te ponen condiciones. Dicen, entonces tenés que analizar cuáles son las condiciones. Dicen, mira, me dais un precio preferencial, o me dais, ¿cómo se llama? O me aseguráis un monto, no sé. ¿Qué es lo que es importante? Y entre el distribuidor. Y ahí tú tienes distintas opciones de distribución. Entonces, cada mercado te pone condiciones. Te dice, ¿sabes qué? Las condiciones no van solamente por los precios, las condiciones van por cosas que le decía recién. Mira, el precio van por las condiciones de pago. No, yo no vendo el producto, yo lo concesiono. No, yo te obligo a que tú hagas un contrato a largo plazo conmigo. Por ejemplo, si hay un gimnasio, es decir, las máquinas quizás dicen, no, estoy con la mantención atada. Tienes que estar 3-4 años conmigo y no me puedes traer máquinas de la competencia, son condiciones que ponen. ¿Ya? Entonces son todos elementos que te afectan tu interacción oferta-demanda, por supuesto. Por supuesto que te afectan. Entonces, ya, pero ¿eso qué significa a mí? Que cuando tú hagas tu flujo de caja con todos tus ingresos, costos, tu estructura de costos va a cambiar. Y al cambiar tu estructura de costos, tus márgenes de utilidad y por ende tus márgenes de rentabilidad cambian. Tus vanos, tu indicador de rentabilidad final. ¿Ya? Entonces, por eso es que analizamos todas estas cosillas. Esta cosa que está acá, que es como un resumen muy rápido del estudio del mercado, es lo que nosotros vamos a analizar. Vamos a analizar el comportamiento de proveedores, competidores, a nivel general, digamos, distribuidores, y donde estamos teniendo mucho más talento en el mercado consumidor. ¿Por qué? Porque en el mercado consumidor es donde nosotros determinamos la demanda del proyecto, los requerimientos de demanda del proyecto. Y así es como uno lo trabaja. Ahora bien,
un curso online que de manera bien agradable, hay videitos, hay cosas simpáticas que van a ser un poco más amables la lectura que van a tener ustedes, porque si yo le digo, oye, van a tener que, por ejemplo, leerse el camino tanto al tanto y para el verso, pues la idea que estoy haciendo es tratando de engrosar la materia para que sea un poco más amable. Va a estar va a haber un mapa conceptual, va a haber una serie de elementos que yo hablamos todo, que ahora me cago, pero no lo veo. Por ejemplo, acá está un estudio sobre preparación, formulación y evaluación, que es un desglose de lo que sale del libro, que en materia que voy comentando. Está un poco este mapa conceptual de lo que es una asignatura de evaluación de proyecto, que es un poco, es más que nada, armar un hilo conductor de qué estamos haciendo, dónde estamos metidos. Por ejemplo, nosotros hemos hablado, fíjense, hablamos de necesidad, problemática en el proyecto, sí, hablamos de la semana pasada. Hablamos que el proyecto respondía a una necesidad problemática y eso es lo que justificaba la demanda. Explicamos hoy día lo que era el estudio de la influencia. Explicamos que el proyecto, que es un proyecto, es una solución eficiente a una necesidad problemática. Explicamos el proceso de estudio del proyecto, hablamos del ciclo del proyecto, hablamos del perfil, la prefactibilidad, hablamos de los estudios prevencionales, la idea, la ejecución, la operación. Hablamos de estos estudios prevencionales. ¿Qué es lo que nos falta solamente para culminar el área de introducción? Hablar del enfoque privado y social, muy rápido, no hay que lo voy a hacer eso. Hablé de los conceptos, por ejemplo, de cada estudio preinversional, qué nivel de ingeniería tú trabajabas. Por ejemplo, el perfil, los estudios menos complejos trabajan en ingeniería perfil, proyectos de equipamiento menor. En prefactibilidad trabajan en ingeniería conceptual. Por ejemplo, el caso de ese proyecto ahí trabaja en ingeniería conceptual, no un producto estándar que sí, hoy pasamos el catálogo y listo. No el catálogo a la obra, que hay que estudiar un poquito más. Factibilidad y ingeniería básica, o sea, de hecho, por ejemplo, cuando una edificación, que es ingeniería del área, en plano, no puedes armar el diseño detallado de un edificio si previamente lo viste una fase de ingeniería básica. Es ahí como que le dan, pues, técnicamente, profesionalmente le llaman los términos de referencia, se llaman, para que, donde tú le dices, hagan el diseño bajo estos términos de referencia. ¿Ya? Después viene la ejecución, que es nacional, operación, etc. Y después, lo que estamos es esta zona que está acá, que se llama estudio, vamos a estar hablando en esta casi la próxima, estudio de mercado, donde vamos a estar hablando de los análisis de mercado, está hablando recién de los mercados que están involucrados, competidor, consumidor, proveedor, distribuidor. Vamos a hablar del análisis de comercialización, cómo calcular el precio o las estructuras de costos del producto, la plaza, digamos, los puntos de venta, etc. Las técnicas de proyección de demanda. Y después vamos a pasar al estudio técnico, donde en el estudio técnico vamos a hablar de estas cosas que están acá. ¿Cómo determinar el proceso productivo? Que un poco lo que contaba ahorita Raúl decía, a ver, pero explícame qué hace un radar, cómo funciona, para entender las solicitaciones que justifican el radar. La tecnología, el dimensionamiento, la localización, en este caso usted no tiene localización, pues está ahí en el radar. Requerimiento, recursos humanos, si es que está indexado. Hay proyectos de equipamiento, así se cambio de equipamiento, pero no tengo que tratar por otra persona, porque este proyecto tiene otro requerimiento de recursos humanos, como sea. Por ejemplo, le estoy haciendo un curso de evaluación de proyectos, unos alumnos de automatización, estoy con puros proyectos de automatización, y hay unos chicos que están haciendo automatización en una parte del centro logístico, y ellos claramente, asociados a ese proyecto, van a sacar gente. No, porque el que le instala está asociado al costo de inversión. Claro, porque probablemente la empresa RAR te dice, mira, ya, pues pide cuánto me cuesta RAR, tanto, instalado tanto, y ese costo te y si por otro lado lo contratas tú, eso es antes de que el RAR venda. Entonces, eso le imputaría a capital de trabajo. ¿Ya? Bueno, recursos humanos y análisis de aspecto final, ese IA, evaluación de impacto ambiental son esos pies. ¿Ya? Ya chiquillos, espero que están más agotados. Break y volvemos al último bloque de la clase.